Buenas noches, bienvenidos a todos en un nuevo evento de los amigos uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y agradecemos, primero que nada, el gran esfuerzo que hace nuestra invitada, la profesora Ruth Fein, que fue invitada especialmente a Montevideo para jornadas cervantinas y se tomó su espacio para poder estar con nosotros, así que de pique ya nomás un agradecimiento. Este evento es el broche de oro de nuestros eventos del año 2016. Veo varias caras conocidas, unas cuantas caras conocidas, lo cual indica que tan mal no lo hicimos las veces anteriores. Y es un desafío para poder seguir trayendo conferencistas, investigadores, profesores de primera línea, como es la Universidad Hebrea de Jerusalén. Contamos hoy con la presencia del ministro del Tribunal de Cuentas, ingeniero Ruperto Long, bienvenido, y una serie de personalidades que no voy a nombrar para no dejar a nadie afuera. Les puedo adelantar, sí, que en enero vamos a tener una serie de eventos en Punta del Este, cumpliendo con nuestra tradición de hacer eventos sobre el Medio Oriente y sobre tecnología en Punta del Este, y durante el año traer profesores de primer nivel. La profesora Ruth Fein es titular de la Cátedra Salomón en Victoria Cohen de Estudios Ibéricos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es argentina, hace muchísimos años que ya está en Israel, y es la directora del Instituto de Culturas Occidentales. La Real Academia Española la eligió este año como académica corresponsal extranjera, distinción que reconoce a personas por sus investigaciones, estudios y publicaciones sobre distintas materias relacionadas con la lengua o la literatura españolas. La profesora Fein, asimismo, fue condecorada con la Orden del Mérito Civil por el Rey de España, por su contribución a la cultura española, y se desempeña también como presidente de la Asociación Israelí de Hispanistas y vicepresidente de la Asociación Internacional de Hispanistas. Démosle una cálida bienvenida a la profesora Ruth Fein. Quiero agradecer por esta invitación que verdaderamente me honra. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy feliz de estar en Montevideo y en Uruguay. Hace ya casi 40 años que no regresaba a este hermoso país y es una oportunidad magnífica para mí y por supuesto quiero agradecer muy especialmente al presidente de la Asociación de Amigos Uruguayos de la Universidad Hebrea, el doctor Gabriel Goldman, y a la directora de Estudios Judaicos y de ORT y AORT por haberme extendido esta invitación. Como han escuchado, soy argentina, nadie es perfecto y siempre es una broma, pero importante entre uruguayos. Y estudié en la Universidad de Buenos Aires, yo me recibí en el año 81 y al dejar Argentina y instalarme en Israel y decidir hacer un doctorado en un excelente departamento de estudios hispánicos en la Universidad Hebrea, mi propósito fue tender un puente entre culturas, un puente entre mis intereses intelectuales. Por un lado, mi trasfondo hispano y mi amor a la literatura española, y por otro lado, esta pertenencia y también amor y también interés al judaísmo. Mi gran interrogante al comenzar a especializarme en la literatura española del siglo de oro, o sea, los siglos XVI y XVII, y en uno de sus representantes máximos, si no el representante máximo, que es Miguel de Cervantes, era si es posible, a partir de un edicto, el edicto de expulsión de 1492, olvidar, borrar, hacer desaparecer siglos de una convivencia en un sentido muy amplio, de contacto cultural, de diálogo cultural entre el judaísmo, el islam y la cultura española.
Y Cervantes me dio ciertas respuestas parciales. Y sobre eso quiero hablar hoy. Quiero compartir con ustedes estos años de investigación recorriendo la obra de Cervantes y también la literatura del Siglo de Oro para ver qué es lo que podíamos rescatar, cómo se daba aún este diálogo silencioso. Insisto, son respuestas parciales, los interrogantes quedan y ustedes también podrán responder por ustedes mismos hacia dónde se inclinan. Pero vamos a entrar en materia y quiero explicarles que mi conferencia, tras una breve introducción, hablará de un posible origen judío en Cervantes. Este es uno de mis temas. El segundo será la presencia de personajes judíos en la obra de Cervantes, personajes conversos en la obra de Cervantes, la presencia de la Biblia en la obra de Cervantes y, por último, la tradición y la cultura hispano-hebrea en la obra de Cervantes. Todos estos temas llevan un signo de interrogación. Entonces comencemos. Estamos hablando entonces de paradojas. Nuestra historia común es una historia de paradojas, en muchos casos paradojas dolorosas. Miguel de Cervantes parece haber compartido esta certidumbre. El siglo de oro en España y el siglo de oro de España. Dos inocentes preposiciones separan mundos distantes que se han desconocido mutuamente. Cuando comencé mi labor intelectual en Israel, y así como con ustedes se anunciaba una conferencia en la que Ruth Fine hablaría del siglo de oro en España, muchas veces mis oyentes quedaban decepcionados porque consideraban que yo hablaría de Yehuda Levi, Ibn Gabirol, ¿sí? Ibn Ezra, siglos nuevos, el siglo X, el siglo XI, etcétera, hasta el siglo XII. Y sin embargo, Ruth Fine hablaba de otro siglo de oro. Un siglo de oro, en muchos sentidos, desconocido para el mundo israelí y en cierta medida para parte del mundo judío. Y desde la otra orilla nos encontramos con una situación similar. Si nosotros revisamos los programas de los institutos, colegios secundarios en España, el desconocimiento no es menor. Estos nombres que he mencionado hace un momento, Ibn Gabirol, Yehuda Levi, que ha sido el primer poeta que ha escrito en lengua romance, es desconocido. De modo que nos encontramos frente a dos siglos de oro en un mismo espacio que se dan la espalda y se desconocen mutuamente. En lo que a Cervantes respecta, les ruego que miren las fechas. Estamos festejando este año, sí, los 400 años de la muerte de Cervantes. Las fechas de Cervantes cruzan el siglo de oro. En realidad hablamos de siglos de oro, siglo XVI y siglo XVII. Cervantes está a caballo entre estos siglos. Cervantes, he dicho, es el mayor representante de este siglo de oro y su obra presenta una complejidad y una ambigüedad indudable, y en parte esta complejidad, a mi criterio, se debe justamente a la reelaboración silenciosa de estas tradiciones culturales que Cervantes recoge, amalgama, realiza un sincretismo que posee diferentes sustratos, tanto en lo social, lo religioso, lo lingüístico, lo literario. Y considero que El Quijote, la obra maestra de Cervantes, es un ejemplo paradigmático en ese sentido. Cervantes es el representante de un siglo
de crisis, un siglo de negaciones. La España de las negaciones es la España del siglo de oro. Veamos entonces si esta situación y esta complejidad de la obra cervantina se debe a un posible origen judío del autor. Comencemos por esto, que es uno de los temas más polémicos. ¿Acaso este anticonformismo, esta pluralidad, esta ambigüedad, se debe a este pasado de filiación judía? El posible origen judío de Cervantes es un tema, como he dicho, muy conflictivo dentro del hispanismo. Es un tema que ya lleva 70 años de ser tratado. Fue por primera vez sugerido por un gran hispanista, Américo Castro. Américo Castro, que es considerado tal vez el fundador del cervantismo, y escribe en el año 1925 un libro muy importante, el Pensamiento de Cervantes, y en ese libro Américo Castro incluso sugiere que Cervantes es antisemita, antijudío, en este libro, 1925. Años después, Américo Castro, en el exilio, se autocuestiona y repiensa sus afirmaciones anteriores. Y se da cuenta de que tal vez sí, su interpretación fue totalmente errada. Y no solo que Cervantes no es antijudío, sino que tal vez pertenece a esa casta llamada por Américo Castro de los judeoconversos. Su interpretación se basa en varios datos biográficos y también en datos textuales. Hablaremos de ambos. Los datos biográficos, sin duda, son insuficientes, no nos alcanzan. En términos de una novela detectivesca diremos que nos falta la pistola, sí, no podemos encontrar, pero sí hay mucho humo en este sentido. ¿A qué me refiero? Cervantes, su apellido Cervantes figura, por ejemplo, en listas del siglo XV de familias de conversos. En las sierras de León hay una población, la población Cervantes, ¿sí? Un pueblo que era famoso, conocido como una concentración de judeoconversos. Sus antepasados, que en su mayor parte provienen del sur de España, de Andalucía, tenían en muchos casos profesiones que tradicionalmente se atribuían a judíos. Por ejemplo, la que hoy llamaríamos abogado, ¿sí? Médicos, pañeros, ¿sí? Tenemos también, y esto para Américo Castro fue fundamental, la negativa por parte del monarca Felipe II, que fue el rey durante cuyo reinado Cervantes vivió la mayor parte de su vida. Felipe II no le permite a Cervantes, su administración no le permite recibir un cargo en América. 2 veces Cervantes hace esta petición y la hace con cierta justificación, porque Cervantes sería lo que hoy llamaríamos un héroe de guerra. Cervantes había luchado, como todos saben ustedes, en la batalla de Lepanto. En Lepanto había recibido cartas, ¿sí?, de los militares que lo dirigían, felicitándolo por su acción. Y al regresar a España, Cervantes fue apresado y cayó cautivo en Argelia. Allí estuvo 5 años y medio como prisionero, y al retornar a la península ibérica estaba segura de que estas cartas que llevaba lo ayudarían a conseguir el tan ansiado puesto
en Potosí o en Guanajuato. Estos eran los puestos que había solicitado. 2 veces solicita estos cargos y 2 veces es rechazado. Una explicación posible es que se trataba de evitar dar estos cargos a personas de origen converso. De modo que Américo Castro arguye que esta podría haber sido una razón. Otra razón es que Cervantes vive una vida rodeado de mujeres. Mujeres, sus hermanas, su sobrina, su hija. Parte de estas mujeres, no todas, tienen una situación social algo liminal, algo sospechosa. Eran mujeres mantenidas por especies de amantes, ¿sí? No estaban casadas, tenían una situación legal especial. Y este era el destino de muchas judeoconversas que no podían acceder a matrimonios socialmente respetables y tenían que estar en esta situación bastante degradante. En ciertos documentos se habla de las servantas, es decir, han tenido un altercado en la ciudad de Madrid y quien toma nota de este documento la llama con este nombre despectivo. Otra de las huellas que nos deja este posible origen. Una de las hermanas de Cervantes, Luisa, pide acceder a los hábitos religiosos y lo hace justamente en una orden, una de las pocas, que aceptaba a judeoconversas, que no se revisaba y controlaba el linaje. Otra señal. Cervantes es ya famoso, sigo con algunas de las pruebas. Está ya consagrado gracias al Quijote. Dedica la segunda parte del Quijote al conde de Lemos. El conde de Lemos se lleva en su comitiva a una serie de escritores famosos, por ejemplo los Argensola, cuando va a Nápoles. Nápoles era colonia española. ¿A quién nos lleva? A Cervantes. Hay esta expresión tan mexicana, un ninguneo hacia Cervantes. Y todos estos datos, estoy nada más que dando alguno de ellos, resultan sospechosos. Resultan sospechosos de la situación en la que Cervantes se hallaba socialmente. ¿Tenemos una prueba fehaciente? No. Tal vez la más fehaciente es que Cervantes construye, es decir, una ficción, en este documento que se exigía para acceder a determinados cargos, el documento de limpieza de sangre. Como saben ustedes, ¿sí? Para acceder a determinados cargos eclesiásticos, administrativos, universitarios, se pedía una comprobación de limpieza de sangre. En general era que 4 generaciones antes no hubiera ninguna, y el concepto que se utilizaba, por favor presten atención, era mancha, que no fuera un manchado, ¿sí? Y Cervantes tiene que hacer esta comprobación y es totalmente falsa. El gran biógrafo de Cervantes, hay varios, pero Jean Canavallo ha demostrado que este documento no tiene validez alguna. Sí, él ha tomado a algunos vecinos de su entorno que lo conocen hace meses, que han declarado para demostrar sí, su limpieza de sangre. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Podemos señalar que Cervantes era de origen judeoconverso? No tenemos una respuesta definitiva, pero sí tenemos marcas, señales, sospechas. De todos modos, ¿sí? Quiero insistir, y tal vez esto sea después motivo de discusión con ustedes, que han notado
que permanentemente yo me estoy refiriendo, ¿sí?, a judeo converso, no judaizante. Es muy distinto, ¿sí? Cervantes nació, como han visto antes, en el año 1547, es decir, que estamos casi 2 generaciones después de la expulsión. No hay judíos en España, hay judaizantes. Cierta parte de la crítica, a la que yo personalmente no adhiero, ha establecido ha adelantado esta hipótesis de que sí Cervantes podía llegar a haber sido incluso un judaizante, es decir, que practicaba el judaísmo en secreto. Mi conocimiento, mi investigación no halla una comprobación, sí, como he mostrado hasta hace un momento, la posibilidad de un origen judío en sus antepasados. ¿Qué significa esto? Puede significar muchas cosas y las reacciones son distintas, pero lo que sí vemos en la obra de Cervantes es, y esto con una absoluta evidencia, una identificación con los marginados, con aquellos que están desposeídos, aquellos que son despreciados por su linaje, aquellos que no cuentan en la jerarquía social. Cervantes coloca como protagonista a un villano, a Sancho. Cervantes habla de los moriscos y les hace decir con enorme dolor, tras la expulsión: doquiera que vamos, lloramos por España. Esta identificación con los marginados es, tal vez, podemos aventurar, una consecuencia de su propia marginación y de su propio origen. Nuevamente, un interrogante abierto, pero creo que es un interrogante válido. Entonces, si no podemos acceder a datos biográficos absolutos, lo que quiero hacer ahora e invitarlos a que me acompañen es a la revisión de su obra. Vayamos a su obra. ¿Qué es lo que encontramos en cuanto a personajes judíos? Comencemos por personajes judíos en la obra de Cervantes. Pero antes de hablar de personajes judíos, hace un momento he dicho, en España no hay judíos en el siglo XVI y en el siglo XVII. Pero siguen presentes en la memoria colectiva, en el imaginario colectivo, en la literatura. Los judíos, sí, son ridiculizados, caricaturizados en la literatura. En muchos casos son personajes víctimas de los graciosos. En el teatro religioso, como en el teatro de Calderón, representan figuras alegóricas, la sinagoga, el judaísmo, etc., siempre con una visión negativa. Veamos qué es lo que nos dice el diccionario del siglo XVII, comienzos del siglo XVII, Sebastián Covarrubias, ¿sí?, registra la voz judío, y judío evoca al pueblo que mató al Mesías. En un momento volveré a Covarrubias para hacer otra precisión. Una de las obras contemporáneas al Quijote, al segundo libro del Quijote, es una famosa obra de Lope de Vega, El niño inocente de la Guardia, y en esta obra Lope de Vega, el gran enemigo literario de Cervantes, él reactiva el sentimiento antijudío, trayendo una leyenda que ocurrió, ¿sí? Ocurrió, una leyenda que se dice que ocurrió en el siglo XIV y XV, ¿sí? Y fue la victimización,
el sacrificio de un niño cristiano en la festividad de Pascuas, de Pesaj, para hacer el panásimo, la matzá, y que fue el disparador de persecuciones antijudías muy serias. Pero Lope de Vega trae esta comedia en el siglo XVII. Es decir, no hay judíos y sin embargo, ¿sí?, esta comedia es un éxito. Es decir, lo que me importa destacar es que en el imaginario colectivo esta visión antijudía sigue tan activa. Y me importa destacarlo porque en Cervantes será otra la actitud. Veamos. Cervantes es un autor de su siglo y es un autor que respeta un concepto que en literatura lo llamamos verosimilitud. Sí, su obra tiene que ser una representación, recreación creíble, de modo que no puede colocar judíos en la península ibérica. Y por esa razón, en el Quijote no hay judíos. Veremos que hay alguna mención de judíos, pero no hay judíos. ¿Dónde sí puede colocar personajes judíos? En Argelia, en Constantinopla, en Italia, ¿sí? De modo que Cervantes, en las obras en las que recrea estos espacios, sí colocará personajes judíos. Me refiero a dos comedias. Cervantes, no sé si muchos de ustedes lo saben, tal vez sí, fue también un dramaturgo, y un muy buen dramaturgo. No tuvo éxito como dramaturgo en su tiempo, pero fue un gran dramaturgo. Escribió 8 comedias y 8 entremeses y otras comedias más. En la comedia Los baños de Argel y en La Gran Sultana, aquí tengo, ¿sí?, son obras, y aquí tengo también las fechas. En la novela ejemplar El amante liberal, y en su obra póstuma, la última obra que se publicó tras su muerte, Los trabajos de Persíles y Sigismunda, que transcurre en Italia, Cervantes coloca personajes judíos. Y estos personajes judíos tienen un rol, he dicho al comienzo, ambiguo. Por un lado, son personajes que en parte son victimizados por los graciosos, los personajes que justamente son representantes de la iglesia, sacristán en un caso. Pero por otro lado, se mueven libremente en estos espacios, son libres, van por Italia o por Argelia, ¿sí?, ejerciendo el comercio, ejerciendo la medicina, ¿sí?, invitando a los cristianos a sus casas. Esto, para un público, estoy hablando de obras de teatro, debió representar una gran sorpresa. ¿Qué hacen judíos libres, ¿sí?, en un espacio en el judío es acaso, ¿sí?, una figura tan negativa, deleznable? No se lo puede aceptar libremente, y aquí están libres. Son atacados verbalmente y también físicamente en alguna de estas piezas por el gracioso cristiano. Pero a su vez, ¿sí?, ellos responden. Y si el cristiano les dice perro judío, el judío responde perro cristiano. Es decir, no es la víctima pasiva, no se queda callado. Hay otras señales muy interesantes. Una de ellas es cómo Cervantes utiliza el término mezquino. Mezquino es una de las pocas palabras que han tenido un desarrollo en el español desde el hebreo. El árabe también, pero es el hebreo de misken. No sé si aquí alguien sabe algo de hebreo. Y misken, mezquino, no es mezquino de avaricia, ¿sí? Es pueblo mezquino en el sentido de pueblo desgraciado, pueblo sufrido. Está utilizando el sentido del hebreo. Pero más interesante aún es que en esta pieza, ¿sí?, La Gran Sultana, el cristiano, el gracioso, quiere arruinar el sábado del judío.
y sabe cómo hacerlo. Ante todo, le quiere quitar la olla que tenía preparada para el sábado. Y sabe, porque se dice, que el judío no puede cocinar el sábado. Y el judío lo dice: si me quitas la olla, no puedo comer. Pero no solo eso, le tira un pedazo de carne trefe. Esto está en el texto. Trefe. Cervantes conocía el concepto. Para los que no lo conocen, es carne no kasher, no kosher. Hasta el día de hoy, y esto ahora que tengo alguna relación con la Real Academia Española tendré que corregirlo, si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española, se cita Cervantes, aparece el concepto trefe y se dice carne magra. Es decir, que ellos no saben lo que Cervantes sí sabía. ¿A qué me refiero entonces? Cervantes trae un sinnúmero de marcas, de conocimiento que se había perdido ya hace 2 generaciones, por lo menos en España. Está dialogando con un público que no entenderá esto, pero él sí entiende y le importa colocarlo. Y esto es muy importante, ¿sí? Entonces, personajes judíos, ¿sí? Y personajes judíos, además, quiero citar ahora, en El amante liberal, este es un momento interesante. Tenemos un mercader judío que es muy poderoso en el mar Mediterráneo y que es aquel que ha tenido a esta mujer cristiana, la ha encontrado, la ha aderezado con piezas y vestimenta muy rica, con joyas, y los turcos quieren comprarla. Y el judío dice cuál es el precio. Y como ven ustedes en la cita, el narrador se ocupa de señalar que dijo el judío valían otras 2.000 doblas y así era la verdad. Es decir, que la avaricia del judío no es tal en este texto. Él sabe lo que vale. En fin, les pareció a todos que el judío anduvo corto en el precio que pidió por el vestido, incluso pidió menos. De modo que con estas referencias sutiles, Cervantes cuestiona el estereotipo del judío. Un poco más adelante hablará del venerable judío, un concepto, ¿sí? Una designación más que elogiosa. Todo esto es absolutamente excepcional en el contexto de la literatura del siglo de oro. Casi no encontramos comparación. Pero, lógicamente, como he dicho hace un momento, la presencia de judíos no puede ser muy abundante en la obra de Cervantes, dado que la mayor parte de la obra de Cervantes transcurre en la península ibérica, donde ya no hay judíos. En cambio, lo que sí es abundante es la presencia de conversos. Y aquí quiero detenerme un momento y hacerles recordar lo que vimos hace un momento en Covarrubias. Voy a ir hacia atrás. Esto es parte de una investigación que yo he defendido. Hay 3 conceptos que tenemos que distinguir y que en realidad la crítica del siglo de oro no ha sabido siempre diferenciar con claridad. El concepto de converso, lo conocemos todos, es aquel que ha adquirido, ¿sí? No es exactamente anusim. Anusim es judaizante. Anusim es aquel criptojudío, aquel que esconde, ¿sí? La religión judía, la sigue practicando en secreto, no importa en qué forma. El converso cubre un espectro muy amplio, es decir, hay conversos que con las generaciones o incluso, bueno, yo siempre sostengo, la conversión hasta 1492 nunca fue voluntaria.
No podemos hablar de una conversión voluntaria. La conversión se hizo por presión económica, por presión. Es decir, para mí eso es una contradicción. Pero al pasar las generaciones, la mayor parte o una gran proporción de estos conversos se han hecho cristianos y buenos cristianos. Desde la visión de la sociedad, como hemos dicho, 4 generaciones y la mancha sigue existiendo. Es decir, la sociedad no ha aceptado a estos conversos y esto contradiciendo esencialmente la concepción cristiana de que el bautismo iguala, ¿sí? El cuerpo de Cristo es horizontal. Esto aquí hay muchos debates teológicos. Por supuesto que esto es estoy generalizando, pero estoy hablando de una mayoría, de un comportamiento social generalizado. De modo que si no hay judíos, es el converso el que asume las marcas negativas, estereotípicas que antes poseía el judío. Es decir, que si el judío, era avaro, afeminado, cobarde, ahora lo será el converso. ¿Sí? Es decir, el converso es aquel que en la literatura, estamos hablando de literatura, pero por supuesto también socialmente, va a asimilar las características negativas que antes tenía el judío. En cambio, y esto les pido por favor que presten atención y lo distingan, lo hebreo es un concepto positivo. Lo hebreo es el viejo Israel, el Israel bíblico, hasta la llegada del Mesías para el cristianismo. El pueblo judío no aceptó al verdadero Mesías, así como lo dice el diccionario de Covarrubias, y por lo tanto, la continuación del pueblo hebreo es el cristianismo, ¿sí? El verdadero, el nuevo Israel. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy clara la diferencia en la literatura. Fíjense que Lope de Vega, al que vuelvo a citar aquí, para honrar a Cervantes, porque le estaría muy contento de que lo ataque un poco a Lope de Vega. Lope de Vega escribe varias obras bíblicas. Por ejemplo, una excelente obra, que está considerada tal vez una de las mejores obras bíblicas del Siglo de Oro, La hermosa Esther. En todo momento, en toda la pieza, se habla del pueblo hebreo. Jamás aparecerá el pueblo judío. ¿Sí? No hay ni una mención de judío o judía, es siempre hebrea. Y esto no es casual. ¿Comprenden? Lo hebreo es un concepto positivo y no se debe confundir con lo judío. Es decir, que si algunos críticos han dicho Lope de Vega es filosemita tras leer La hermosa Esther, esto no es cierto, ¿sí? Es decir, su actitud es una actitud de división, es decir, estas categorías son claras. Y Cervantes las mezcla. Cervantes, ¿sí?, hace aquello que denominamos un sincretismo, es decir, lo converso y lo hebreo pueden ir juntos, ¿sí? Lo judío es lo hebreo. ¿Comprenden? Y esto se revela en distintos ejemplos. Y al mismo tiempo se burla ferozmente de la obsesión hispana por la limpieza de sangre. Y lo hace sobre todo en sus entremeses, ¿sí? Los entremeses cervantinos. No sé si ustedes tienen presente, los entremeses son piezas cortas, justamente entremés, es decir, interludios entre actos. Las piezas teatrales eran muy largas en el Siglo de Oro y estaban abarrotadas para evitar que se desbandaran, ¿sí? Los espectadores, como ustedes, espero que no se desbanden, iban armados, había que entretenerlos y estos entremeses eran entremeses muy breves, farsescos. Los de Cervantes son distintos.
En estos entremeses, de estos entremeses rescato dos, el retablo de las maravillas y la elección de los alcaldes de Daganzo, que tal vez sean las piezas del siglo de oro, me atrevo a señalarlo, que más explícitamente se burlan, atacan esta obsesión por la limpieza de sangre. En los alcaldes de Daganzo se tiene que elegir un alcalde y todos son cristianos viejos. ¿Y cuál es la virtud más grande que puede tener un cristiano viejo? Ser cristiano viejo. ¿Y cómo se demuestra? No sé leer y escribir. Cuando les preguntan, ¿sí?, ¿cuál es su mérito? ¿Por qué quiere ser alcalde? No sé leer y escribir. Ergo, soy cristiano viejo. ¿Sí? Esta facilidad, esta alfabetización era famosa entre los conversos. Por lo tanto, esto, por supuesto, es una burla a la ignorancia y también a la limpieza de sangre. El retablo de las maravillas, que realmente es una verdadera maravilla y se representa frecuentemente, al menos en España, cuenta la historia que ustedes reconocerán, pero para simplificar, llega a un pueblo una compañía teatral y esta compañía teatral no existe, no hay nada allí, pero van a representar una obra invisible. Y solo la pueden ver, dicen los directores de esta compañía, aquellos que son cristianos viejos. ¿Y qué se representa en esa obra? Sansón con las columnas, el arca de Noé, todos motivos bíblicos. Cervantes hace, ¿sí?, representar verbalmente, ¿sí?, historias bíblicas, historias hebreas. Por supuesto, todos los espectadores dicen que la ven, ¿sí?, que están viendo a Sansón, que están viendo el arca de Noé, que se están mojando con el agua incluso, que ven los animales. Es decir, este terror de ser designado como cristiano nuevo, como converso. Es, insisto, la obra más explícita en su ataque a esta obsesión y Cervantes lo hace desde lo bíblico y desde lo hebreo, es decir, conjuga el paradigma de lo converso con el paradigma de lo hebreo. En el Quijote, ¿sí?, este es un momento muy especial en el Quijote. Yo estoy segura de que ustedes leyeron el Quijote y lo releyeron ayer, anoche, para esta conferencia, y si no, lo harán de inmediato. En el Quijote, en el capítulo 9, es el capítulo que yo sostengo en el que nace la novela moderna, el texto ha desaparecido. El texto que estaba trayendo el autor del Quijote ha desaparecido. ¿Y qué hacemos si ha desaparecido? Lo vamos a buscar. ¿A dónde lo vamos a buscar? A Toledo. ¿Por qué Toledo? Cervantes es muy consciente de lo que había en Toledo y de lo que no hay ya más en Toledo. Toledo es una ciudad fantasma en el Quijote, donde estaba el Alcaná. Ahora hay un mercado en el que los papeles se venden para hacer fuego. Y allí encuentra la continuación del Quijote. ¿Y en qué idioma está? En árabe. Y no sabe leer árabe. El árabe era una lengua prohibida. Pero dice el narrador, ¿sí?, de que si hubiera buscado un intérprete de una lengua más antigua y mejor, la habría encontrado. Por supuesto, es obvio que se está refiriendo al hebreo, es decir, una mención muy elogiosa del hebreo y tal vez, aquí sí, un indicio de que en Toledo habría criptojudíos que todavía podrían leer el hebreo. Es una frase muy enigmática y muy reveladora. Y ya que estamos en el Quijote, quiero señalar
que en el Quijote hay 300 referencias, esto ha sido parte de mi investigación, al Antiguo Testamento. Digo el Antiguo Testamento con intención porque es la Biblia hebrea. Es decir, hay también, por supuesto, al Nuevo Testamento, pero hay 300 referencias, 300 intertextos, lo que llamamos los críticos. Es decir, que Cervantes tenía un conocimiento nada desdeñable de la Biblia y no sentía ninguna timidez en incluir el Antiguo Testamento que en muchos casos llevó a la justicia, a la Inquisición, a algunos escritores, como a Felipe Godínez, porque escribía tanto sobre el Antiguo Testamento, era visto de modo sospechoso. Por supuesto que hay que conocer, en cierto modo, el Antiguo Testamento para delimitar, pero hay referencias muy claras a topónimos, nombres de personajes, incluso citas de versículos. ¿Quién es el que más cita el Antiguo Testamento? Don Quijote. A veces lo hace para reforzar, ¿sí?, su autoridad, como dicen las Santas Escrituras, si cita o se compara, ¿sí?, con Sansón, ¿sí?, menciona a personajes de la Biblia. A veces hay referencias irónicas, pero que demuestran que Cervantes sabía muy bien aquello de que hablaba. Les voy a dar un ejemplo, creo, bonito, y es que hay un canónigo, un eclesiástico que quiere convencer a Don Quijote de que sus lecturas son las lecturas de las novelas de caballerías que lo están enloqueciendo y que lo que debe hacer es leer las Sagradas Escrituras, y le recomienda que lea el libro de los jueces. Ahora, Cervantes sabía lo que estaba diciendo, y si ustedes recuerdan el libro de los jueces, es un libro violento en extremo. Corre mucha sangre. Los jueces en muchos casos han sido combativos, han sido crueles, ¿sí?, en ciertos episodios. Es un libro tremendo. Es decir, el último libro que tendría que leer, ¿sí?, Don Quijote, es el libro de jueces. Es decir, que hay una ironía, pero hay que saber leerla. Es muy interesante que parte de estos libros que utiliza Cervantes no son los más conocidos. Por supuesto, Salmos es muy conocido, Eclesiastés, pero él cita, como he dicho, los jueces, Deuteronomio, Levítico, el libro de Jonás. Es decir, tenemos un cúmulo de referencias a libros menos conocidos. Yo sostengo que Cervantes había leído muy bien la Biblia. Y en relación a ello, ya saliendo del Quijote, hablé hace un momento de La Gran Sultana, y en La Gran Sultana es una pieza teatral. Tenemos la historia, a ver, yo no les voy a decir cuál es la relación, a ver si alguien me dice, la historia de una cautiva cristiana que está en Constantinopla, y por su hermosura el sultán se enamora de ella, y ella no se convierte al Islam, y gracias a que el sultán la hace su esposa, salva a los otros cautivos, al pueblo cristiano. Sí, Esther, ya veo que todos. Es decir, estoy dándoles nada más que algunos datos porque es realmente llamativo, a mi modo de ver, muy claro que aquí se trata de una recreación del libro de Esther. ¿Sí? Es un tipo de trabajo que hace Cervantes con el libro de Esther. Es decir, que aquí tenemos todo un gran tema, la presencia de la Biblia, la recreación de la Biblia en el Quijote y fuera del Quijote, en toda la obra de Cervantes. Vamos entonces a la última sección de mi exposición, y es tal vez la más especulativa, la referida a la herencia hispano-hebrea, con la que comencé esta exposición. Cuando hablo de hispano-hebreo me estoy refiriendo a Sefarat, ¿sí?, a toda la cultura, a la literatura, a los textos que se han desarrollado durante siglos en Sefarat. ¿Hay algo en la obra de Cervantes? Bueno, aquí hay una controversia muy grande entre los críticos, y
insisto, se trata de un tema de especulación. Yo voy a dar algunas de las tesis. Esta no es precisamente mi investigación, pero por ejemplo, si ustedes, como decíamos, han leído anoche El Quijote y recuerdan que los narradores del Quijote se meten en el texto, ¿sí? Discuten con los personajes, si tienen algo que decir, y esta es una de las grandes innovaciones cervantinas. Este es un rasgo de las macamas. Las macamas es un tipo de género muy cercano a la picaresca que se desarrolla en lo que hoy diríamos la Edad Media en España, y hay macamas árabes, y esta característica es justamente muy pronunciada en las macamas hebreas, ¿sí? Al-Jarizi. Estos narradores pudieron estar inspirados en la tradición de las macamas. Tenemos algunos núcleos narrativos muy interesantes. Sancho se muere de hambre cuando es gobernador en una ínsula, y esto también es parte de la tradición bíblica. Hay varias historias, no la tradición bíblica, la tradición hispano-hebrea, de modo que también aquí podría haber influencia. La utilización de la Biblia. Los escritores hispano-hebreos constantemente hacían uso de la Biblia en sus textos no religiosos. Y hemos visto que Cervantes introduce mucho de esto también. Hay una tesis de un autor costarricense, Baruch, que sostiene que en el Quijote hay una referencia directa a una página del Talmud. Se trata de un pasaje en el cual Sancho, como gobernador de la isla, recuerdan ustedes, de la ínsula Barataria, hace un juicio en el cual dos personas ¿sí? Uno ha prestado dinero a otro, y ese dinero está escondido en un báculo, un bastón. Sancho le hace jurar que le ha devuelto el dinero, y entonces al que le hace jurar le pasa el báculo a la otra persona y jura que le ha devuelto el dinero. Evidentemente el dinero estaba en el báculo. Esto se encuentra en un tratado, el Tratado de Nedarim, el de votos, ¿sí? Para no votar, no jurar en falso. Y hay muchas diferencias, pero el núcleo es un núcleo muy similar. Este crítico señala, y yo respeto, que Cervantes ha conocido el Talmud. Yo lo veo un poco difícil personalmente, pero lo que sí quiero decir, y lo he colocado aquí, es que se trata de motivos vagabundos, es decir, motivos que estaban ¿sí? insertos en la conciencia cultural y que no han desaparecido y que tienen raigambre también judía o hispano-hebrea. Hay críticos más aventurados aún que relacionan el Quijote con la Cábala. Nuevamente, no es mi investigación, pero les doy algunos ejemplos. No es mi investigación. Como ustedes saben, en el primer capítulo del Quijote, Don Quijote, que se llamaba Alonso Quijano, decide cambiar su nombre y cambiar su destino, ¿sí? Y esto se ha relacionado con también la tradición judía. En el segundo libro del Quijote se habla de que el Quijote, y era profético en ese sentido, llegará a todos los niveles. Los niños lo manosean, los mozos la leen, ¿sí? Los adultos la entienden, ¿sí? así sucesivamente, y esto se ha relacionado con los 4 niveles en Pardés. Es decir, les estoy dando nada más que algunas hipótesis que a mi juicio deberían ser más fundamentadas, pero que también existen. Les he prometido entonces dejarlos con interrogantes y creo que lo he hecho. Es decir, tenemos mucho, no tenemos respuestas definitivas. Sí tenemos un autor, ante todo, que nos dice, esto es el final de una novela, la novela de Coloquio de los Perros, yo alcanzo el artificio y con esto basta, ¿sí? Es decir,
y la invención, y esto basta. Es decir, Cervantes nos dice, lean mi obra, ¿sí? Lean mi obra, no busquen mi biografía es un rompecabezas inacabado. Lean mi obra y ustedes tienen el derecho, la posibilidad de aventurar también hipótesis, pero sin duda, en un periodo de intolerancia, tal como lo decía Borges, tolerante en un siglo de intolerancia, en siglos de oro, pero de enorme crisis social y humana. Cervantes humaniza, ¿sí?, en su literatura, humaniza a sus personajes, les da un lugar, les da voz y también le da voz a una tradición que sin duda es parte de la tradición española. Muchas gracias. Me permito con cautela ser escéptica, es decir, creo muy difícil, aún para judaizantes, y creo que Cervantes no lo ha sido para criptojudíos, para Nusim, tener acceso al Talmud. Muy difícil. El Talmud era un libro prohibidísimo. Si ya era difícil leer la Biblia, por supuesto la Biblia no se podía leer sino en latín, en romance estaba prohibida. El leer demasiado lo que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, era peligroso. El Talmud era un libro muy prohibido. Lo que sí puede suceder, y este es el caso más evidente, que haya habido un contacto en el pasado y que esto en la filología se llama motivos vagabundos, es decir, que esto haya tenido un desarrollo independiente de la lectura directa del Talmud. ¿Comprende? Creo difícil. Si tuviera alguna comprobación, sería la primera en señalarlo, pero no creo que esto haya sido posible. Yo tengo también que recordarles que el Talmud no es un libro fácil de leer. Decir que no se lee ni siquiera con conocimiento del hebreo. Mis alumnos tienen, por supuesto, se requiere también de otras competencias como el arameo y otras muchas más. De modo, es un libro que tiene cierto hermetismo. Insisto, esto fortalece mi escepticismo. ¿Cómo es posible que 2 generaciones después haya sido posible para Cervantes acceder a este texto? Pero esto no significa que Cervantes no haya, que en su texto, que es un texto, el Quijote, la España del siglo de oro se llamó la España del Quijote, y esto no es casual, porque el Quijote recoge este mundo pluricultural en todos los niveles, y entre lo que recoge es, sí, también esta herencia, esto que estaba en la conciencia colectiva y que se ha filtrado. Y eso es lo que creo que ha pasado, es mi opinión. ¿Cómo ve la intelectualidad española de hoy la tradición judía en España? La intelectualidad es muy difícil de determinar, o sea, sería una generalización realmente salvaje de mi parte. Hay distintos representantes. El judaísmo, el posible origen judío de Cervantes tiene pero mucha oposición en España. Es un tema muy sensible, es objeto de mucho rechazo, y yo he mencionado al comienzo de mi exposición a Américo Castro, que fue persona non grata. Él murió en el 76, pero persona non grata en España por estas locuras. Lo llamaban el rabino. Él no tenía ningún origen judío, pero sufrió mucho rechazo. En relación con... Hay un despertar muy grande de el tema de la conversión, de los conversos. Esto ya hace varias décadas, y en la última década es uno de los temas que están, podría decir, más de moda, y esto incluye también la presencia judía. A grandes líneas yo diría que hay cada vez un mayor interés por esto, y quiero
contarles a ustedes, compartir con ustedes que el próximo Congreso de Hispanistas, el Congreso de Hispanistas es la cumbre del hispanismo, se hará en Jerusalén, en la Universidad Hebrea, lo cual creo que responde en cierto modo también a esta pregunta. Es un gran paso, ¿sí? También la ley de la nacionalidad es un gran paso, ¿sí? La ley que estamos viviendo, ¿sí? Es un reconocimiento de una injusticia. De modo que sí, ¿no? Yo creo que podemos ser optimistas y decir que hay que hemos progresado, adelantado mucho en ese sentido. Cristóbal Colón en 1492, ¿era judío? En 1492, sí, en 1492 era judío. Esa es una pregunta que no puede faltar, no es mi investigación, así como con Cervantes es muy probable que haya tenido origen judío, hay muchas investigaciones al respecto, nuevamente también hay bastante oposición, hay un estudio, una asociación muy importante de estudios sobre Colón, como hay cervantismo, hay estudios de Colón que ellos niegan esta filiación. Y sí he dicho que en relación a Cervantes hay muchos interrogantes y hay muchas, se dice, más aire que queso, sí, más agujeros que queso en el Gruyère. En el caso de Colón hay más queso que aire, me parece a mí. Hay muchas, pero no es definitivo y hay bastante debate en la crítica. Como no es mi investigación, no puedo pronunciarme. Mi impresión es que sí, que probablemente haya tenido origen judío. Invitamos ahora a la compañera de nuestra comisión directiva, la doctora Elena Joffe, a entregar a la profesora Fine un recuerdo del Uruguay. Y agradecemos a la profesora el haber compartido con nosotros estos momentos y a todos ustedes por estar acá con nosotros otra vez más. Hasta la próxima.